Bien, hermanos, como todos escucharon el texto que el hermano leyó, una buena porción de esta sección de la carta de Pablo a los Efesios. Esta es una de esas porciones bíblicas más ricas en contenido, en su contenido de todo el Nuevo Testamento. Esta sección de los versículos 3 al 14 en el texto griego original compone una sola oración que abarca el pasado, el presente y el futuro del propósito eterno de Dios para la iglesia. Podríamos decir, hermanos, que de hecho el tema principal de esta carta es el propósito de Dios para la iglesia, y en estas estrofas o en estas himnos de adoración, de alabanza que Pablo hace en los versículos 13 al 14, precisamente está desplegando la gloria de Dios en cuanto a su plan de redención para su pueblo. En esta oración, Pablo derrama su corazón en adoración, en gratitud por todos los dones de gracia que nuestro Dios y Padre ha concedido a su pueblo. Pablo explica las inescrutables riquezas de la gracia de Dios. Y este texto empieza con una frase de adoración a Dios por todos sus beneficios. En el versículo 3 encontramos que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, Él merece, hermanos, toda la gloria por todos los dones que ha concedido libre y soberanamente sobre su pueblo. Pero luego el apóstol prosigue desarrollando este tema en una especie de himno de alabanza, o lo que nosotros llamamos doxología, que puede ser dividido en tres partes. La primera parte se encuentra de los versículos 3 al 6, donde Pablo mira hacia atrás, hacia el propósito eterno de Dios el Padre, quien nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Estamos hablando de cuando no existía nada. Este plan ya se había establecido antes de que la materia y el tiempo existieran. La segunda parte, de los versículos 7 al 12, aquí Pablo observa las bendiciones. Parece que Pablo estuviera contemplando maravillado las bendiciones que ya los creyentes disfrutamos al presente. Pasa del pasado al presente en virtud de la obra salvadora de Cristo, del Hijo de Dios. Y la tercera parte, de los versículos 7 al 12, ahí mira Pablo hacia el futuro también, perdón, de los 12 al 14, del 13 al 14, Pablo mira hacia el futuro. De los versículos 13 al 14, reitero, Pablo mira hacia el futuro, hacia la consumación de la obra redentora, y en ella exalta particularmente la obra del Espíritu Santo. Noten que en esto hay un cuadro de la salvación, del plan de salvación de Dios. El Padre escogiéndonos antes de la fundación del mundo, Cristo tomando el lugar nuestro, muriendo en un punto de la historia para que nosotros ahora disfrutemos de esas grandes bendiciones que Él consiguió por medio de su muerte. Pero también habla de la obra del Espíritu Santo llevándonos y guardándonos para aquel día final cuando seremos revestidos de gloria. De modo que las tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son contempladas en este himno de adoración. Estamos ante un himno de adoración, y cada una de las partes de esa doxología termina con una frase que se reitera una y otra vez. Por ejemplo, en el versículo 6, dice: para alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 6, perdón, ese es el versículo 3. Versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Versículo 14, que las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. O sea que todo conlleva a un propósito, para la alabanza de la gloria de su gracia. El Dios es el único verdadero Dios trino a quien todos los creyentes debemos alabar. De hecho, hermanos, nosotros fuimos libertados de la esclavitud del pecado para que pudiésemos adorar a Dios. Adoramos a Dios porque hemos sido libertados. Hemos sido libertados para poder cumplir con ese propósito. Ahora debemos alabar a Dios por todas las bendiciones que Él ha derramado sobre nosotros, porque para eso hemos sido redimidos, porque para eso hemos sido salvados, para alabanza de la gloria de su gracia. Y el hecho, hermanos,
que en el día del Señor estemos congregados, es con ese propósito. Aunque, hermanos, no vinimos solamente, no somos adoradores cuando venimos a la iglesia. Toda nuestra vida es una vida de adoración, pero lo hacemos de una manera especial, única, cuando nos reunimos como iglesia, porque para eso fuimos redimidos. Y lo que nos mueve a eso son las grandes bendiciones que ahora disfrutamos en Cristo nuestro Señor. Hermanos, ¿de qué Dios nos ha salvado? Del pecado. ¿Y para qué Dios nos ha salvado del pecado? Para adorarle. La esclavitud al pecado resulta en falta de adoración. Note lo que estoy diciendo, hermanos, que la falta de adoración resulta como parte de la esclavitud del pecado. Ustedes recuerdan, hermanos, en el Antiguo Testamento, que una de las solicitudes que demandaba Moisés a Aarón es: deja ir a mi pueblo para que vaya y adore a Dios. Mientras estuvieran en la esclavitud, no podrían adorar al Señor. Y así sucede en este caso en el Nuevo Testamento. Ningún hombre que es esclavo del pecado puede y quiere adorar a Dios, porque precisamente Dios lo ha llamado para adorarlo, pero precisamente lo que hace Dios es libertarlo de la esclavitud del pecado. Por eso, hermanos, es que tenemos todo el derecho de dudar de la salvación de alguien que profesa la fe, que se ausenta regularmente de los cultos de adoración sin una excusa justificable. Entre más esclavos se es, menos culto se ofrece al Señor, porque entre más libres tendremos más razones para adorarle, porque para eso fuimos nosotros llamados. Así que mientras más profunda sea nuestra, no solamente eso, sino que mientras más profunda sea nuestra comprensión de todo lo que vino incluido en esas bendiciones de la salvación, más profunda será nuestra gratitud, devoción y adoración y nuestro gozo. Es decir, entre más conocimiento tengamos del Dios que nos salvó y de las cosas que Él ha hecho por nosotros, nuestro corazón será más movido a adorarle a Él. Por lo tanto, debemos conocer lo que somos como cristianos. Lo contrario, lo superficial, producirá un gozo, una adoración y un servicio superficial. Y hermanos, aquí no venimos a hacer simplemente algo por encima, no venimos a calentar una silla. Sabemos a lo que hemos venido, que es adorar al Señor con todo nuestro ser, nuestras actitudes, todo nuestro ser debe estar involucrado en esta actividad. Así que nuestro Dios nos ha bendecido, dice Pablo, con toda bendición espiritual. Y Pablo no se está refiriendo de algo que probablemente va a suceder en el futuro, sino de algo que ya ocurrió. Recuerden, hermanos, que en las trovas estamos hablando de pasado, presente y futuro, pero hablamos de pasado, algo que ya ocurrió. Los que estamos ya en Cristo por la fe, ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Así que nuestro propósito, hermanos, es poder ver a través de todas estas enseñanzas los enormes y extraordinarios privilegios que nosotros poseemos al haber sido incluidos en el plan eterno de redención. Y qué dicha, hermanos, saber que fuimos escogidos por el Padre, que Cristo vino y murió por nosotros y que el Espíritu Santo está habitando en nosotros, santificándonos. Y es así que nuestros corazones rebosen de alabanza, hermanos, de gratitud, y aumente en nosotros el deseo. Y creo que esto va a producir esto, hermanos, indefectiblemente. Va a producir un deseo por vivir nuestro llamado a la altura de lo que somos. Vamos a vivir como lo que realmente somos, como cristianos, si es que lo somos. Como decía, hermanos, no me canso de repetir, solamente un verdadero cristiano puede vivir como un cristiano. Y los cristianos vamos creciendo en esas actitudes, vamos creciendo y vamos exigiéndonos y demandándonos cada día una vida más perfecta en cuanto a la obra del Señor. Así que para el desarrollo, hermanos, de nuestra enseñanza, de esta sección, lo haremos bajo dos encabezados. En primer lugar, vamos a tratar la primera sección de los versículos 3 al 6, donde veremos los aspectos que describen estas bendiciones divinas con que hemos sido bendecidos. Vamos a ver los aspectos que describen las bendiciones divinas con que todos los verdaderos creyentes hemos sido bendecidos. Y en segundo lugar, de los versículos 7 al 14, veremos una lista de bendiciones con que hemos sido bendecidos, pero en la mañana de hoy solo veremos nuestro primer encabezado. Solamente me voy a enfocar. Sé que mi garganta no aguanta para tanto, hermanos, entonces aunque
no piense que voy a terminar más de la hora porque lo voy a hacer, no voy a hablar lo rápido, para mí lo normal, que siempre hablo, voy a hacer un poquito más despacio, no solamente para que ustedes me puedan comprender, sino para que mi garganta también no sea afectada por ello. Entonces vamos a mirar nuestro primer encabezado, vamos a mirar los aspectos que describen las bendiciones divinas con que hemos sido bendecidos. Vamos a ver los aspectos que describen las bendiciones divinas con que hemos sido bendecidos. Y aquí encontramos básicamente, hermanos, dentro de este encabezado 4 aspectos que describen estas bendiciones que Pablo revela de los versículos 3 al 6. Veamos en primer lugar el primer aspecto que describe estas bendiciones. En primer lugar, el origen donde proceden todas estas bendiciones. El origen donde proceden todas estas bendiciones. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre. Eso es lo primero que encontramos. Bendito sea el Dios y Padre. Hermanos, todas estas bendiciones, dice el apóstol Pablo, provienen de Dios. Pero ¿quién es ese Dios de quien Pablo habla en el texto y que nos ha bendecido con toda bendición espiritual? Bueno, aquí es necesario aclarar esto porque para muchas personas de hoy en día la palabra de Dios carece por completo de significado. Cuando hablamos de Dios, parece que no tuviera un significado realmente y por eso necesitamos hacer una aclaración de quién es Dios, hermanos. Para muchos Dios es una fuerza misteriosa que de algún modo incide en el universo, pero es una fuerza que no podemos definir y mucho menos intentar conocer. Pero Pablo se refiere a Dios en este texto y lo hace en un sentido completamente distinto a lo que la gente piensa, hermano. Dios no es un ser supremo que creó las cosas y nos dejó a nosotros a las expensas, como dijera alguien, sálvese quien pueda y vivan como quieran. A la final de cuentas, cada uno terminará donde terminará, pero ese no es el caso, no. Sabemos que no solamente es un Dios que creó todo cuanto existe, sino que Él gobierna todas las cosas que ha creado y Él hace que sucedan como Él quiera que suceda y que cada ser que tenga libre albedrío tendrá que rendirles cuentas de sus hechos, de todo lo que hizo o dejó de hacer. Es un Dios supremo y que ha establecido un plan para todo desemboque en su gloria. Ahora, ese Dios que nos bendijo con toda bendición espiritual es primeramente una persona, es un ser personal. Él es una persona que ha sido revelado a través del Hijo. Sabemos que Dios es invisible y Él se ha hecho visible a través del Hijo encarnado, nuestro Señor Jesucristo. Dios es un ser personal que trata con su pueblo en una relación íntima, cercana e inteligente. Él cuida de los suyos, de hecho, con un amor inmutable e incondicional y ha reservado para su pueblo grandes bendiciones. Este es el privilegio, hermanos, más grande que hombre alguno pueda tener, conocer a ese Dios y relacionarnos con Él. Él es el origen de todo nuestro bien y es una desgracia, hermanos, para el impío estar lejos de Dios. De hecho, la Biblia dice que no hay paz para el impío. ¿Y por qué? Porque está lejos de Dios. No hay tranquilidad, hay zozobra. Ellos están solamente sumidos en la más grande desgracia porque no conocen a Dios, rechazan a Dios. Y Dios ha decidido sabia y soberanamente derramar todas sus bendiciones sobre nosotros. En Él es nuestro Padre. Y de hecho, cuando digo derramar todas las bendiciones, es que aún las cosas malas van a ser bendiciones para nosotros. No por sí mismo, no de manera intrínseca, que las cosas malas sean buenas en sí, son malas, pero Dios hace que las cosas malas se conviertan en una bendición para nosotros. La enfermedad, la escasez, cualquier cosa, hermanos, que viene a nosotros, Dios dice es una bendición, porque esto nos lleva al propósito por el cual fuimos creados, que es conformarnos a la imagen de su Hijo, como dice Pablo en Romanos 8, 29 a 30. Pero en segundo lugar, vemos también, hermanos, no solamente el punto de ese aspecto del origen de estas bendiciones, sino que vamos a ver la naturaleza de estas bendiciones, la naturaleza. Después de hablar del origen de estas bendiciones, hablamos de la naturaleza.
Cuando hablamos de naturaleza, estamos hablando del carácter, de lo que es en sí, lo que estamos hablando. Bueno, ¿cuál es la esencia, la naturaleza de estas cosas? Dice Pablo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y noten que Pablo recalca esto: con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y esto es contrario a la mente del mundo tan materialista, porque noten que él dice que las bendiciones son espirituales, no materiales como el mundo vive sumido. Porque lo que vemos que es más grande para el hombre de nuestros días, hermanos, son tres cosas: la salud y el dinero. El hombre va tras estas cosas y piensa que la vida y la felicidad está en tener una vida saludable y una vida llena de bienes materiales. Vivimos en una generación que idolatra la salud, que idolatra los bienes materiales, e idolatra el placer por la comodidad. Eso lo encontramos. Y por eso se han acomodado al evangelio a esa manera de pensar. Es decir, hermanos, han distorsionado el evangelio y lo han acomodado a esa filosofía, a esa forma de vida. Hoy muchos están siguiendo lo que llamamos el evangelio de la prosperidad y esta falsa doctrina que enseña que si somos cristianos debemos ser prósperos económicamente y debemos tener salud y debemos disfrutar de muchas posesiones porque somos hijos de Dios. Ellos dicen: si tú eres un hijo de Dios, no puedes ser hermano, por favor, no venimos a dormir a la iglesia, ¿sí? Por favor, desperticos. Si vamos a dormir aquí, mejor quedémonos en la casa. Lo que nosotros hablamos aquí entonces, hermanos, es que esa vida y ese evangelio que muchos están enseñando hoy está siendo atraídos por las pasiones e inclinaciones carnales de muchas personas. Hoy vemos que muchos le rascan el oído a la gente, muchos falsos maestros, y precisamente les dan, dice que el evangelio: si tú quieres venir a Cristo, ven a Cristo y tendrás salud y tendrás una cuenta bancaria. Tus negocios irán de bien y crecerás económicamente. Y entonces ellos dicen: bueno, vamos a recibir a Cristo, porque ellos buscan a Cristo para tener una vida cómoda, una vida de felicidad en este mundo. Hermanos, este evangelio de la prosperidad le ha hecho creer a muchos que la mayor preocupación que tiene Dios es hacernos felices, no santificarnos. Y que Él está más preocupado por nuestro bienestar físico y material que por el moral y el espiritual. Pero nuestro Señor Jesucristo no murió en la cruz, hermanos, para darnos riquezas, salud y una vida cómoda y placentera en este mundo. Él murió en la cruz, ¿sabe para qué? Para hacernos santos. La felicidad de un creyente no se encuentra, y de cualquier ser humano, la felicidad de un ser humano no se encuentra en los bienes que posee. El mismo Señor Jesucristo dijo: la vida del hombre no consiste en los bienes que posee, ni siquiera en la salud, hermanos. Encontramos siervos de Dios enfermos y que vivieron felices, contentos. Ahora, ¿por qué? Lo que quiero recalcar aquí, hermanos, es que nuestra felicidad, si queremos ser felices, debemos ser santos. La felicidad, la clave de la felicidad, aunque no vamos tras la felicidad de un hombre está en ser santo. ¿Sabe cuál es el ser más feliz? Dios. Y Dios es un Dios santo. ¿Qué es lo que nos hace miserables? El pecado. ¿Qué es lo que hace la santidad? Mortificar. Lo que nos hace infelices, el pecado. Y para eso Dios nos llamó. Mire que la felicidad, yo sé que muchos el pecado le ha engañado, es: si yo tuviera tantos millones de dólares, una cuenta bancaria bastante grande, estaría feliz. O si nunca me enfermara, sería feliz. Pero eso es engaño, eso es vanidad, eso no es cierto. La vida del hombre no consiste en eso. La vida del hombre consiste en ser santo como Dios es santo, y en toda vuestra manera de vivir. Esas son las bendiciones, hermanos. Y ese evangelio de la prosperidad nos ha hecho creer otra cosa. Y el que está más preocupado por nuestro bienestar físico, hermanos,
Es Dios, sí, pero no en sí, no por eso, sino para ser santos. Pero nuestro Señor Jesucristo no murió en una cruz para darnos riqueza y salud y una vida cómoda y placentera. Él murió en la cruz para hacernos santos como Él es santo. Los cristianos vivimos en este mundo y por lo tanto disfrutamos de los bienes terrenales que Dios derrama sobre todos los hombres, pero no debemos olvidar que esas cosas son temporales, estamos de paso. ¿Se acuerda que nosotros leíamos en la carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 6, versículo 7, dice que porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar? O sea, qué felicidad nos puede dar algo que no podemos llevar para la eternidad. Y esto es lo que el hombre incrédulo parece ignorar. Él vive para las cosas de este mundo como si fueran su todo. Y de este modo rechaza las verdaderas riquezas. Mire, muchos hoy están rechazando las cosas de Dios por las cosas de este mundo, pero los cristianos somos distintos, aunque estamos en este mundo y disfrutamos de todas las cosas lícitas que todos los hombres disfrutan, también nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Yo podría decir, hermanos, que somos ciudadanos de dos reinos, del reino de este mundo y del reino de los cielos, pero que nuestra mirada principalmente está en las cosas de arriba y no las de abajo. Y aunque disfrutamos temporalmente, entendemos que son temporales y que las cosas que Dios nos ha entregado en la mano tienen un propósito: darle la gloria a Dios y ayudar a nuestra generación. Así que los cristianos, a diferencia del mundo, como ciudadanos del cielo, disfrutamos de enormes privilegios que no todos los hombres disfrutan. Y es acerca de esos privilegios, hermanos, a los que Pablo se refiere en esta sección: riquezas, bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Un almacén de bendiciones incalculables. Creo que, hermanos, que muchos de nosotros no estamos disfrutando de ellas. ¿Sabe por qué? Porque no las pedimos en oración. Y aunque estamos en este mundo, no pertenecemos a este mundo, y por esta razón debemos olvidar que en este mundo, hermanos, somos extranjeros y peregrinos y estamos de paso por este mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos y esta ciudadanía incluye varias bendiciones. Note lo que dice Pablo en Filipenses 3:20. Me gusta que Pablo ya ha venido diciendo que él todo lo que se podía gloriar, de lo que los hombres se glorían, él lo tiene por basura. ¿Sabe por qué? Con tal de ganar a Cristo y no teniendo mi propia justicia, sino la justicia que es con Cristo por la fe. Dice Filipenses 3:20, más nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Dónde está? Allí debe estar nuestra mirada, de donde también esperamos al Salvador y el Señor Jesucristo. Noten que el creyente no solamente su mirada está puesta en algo sin sentido, sino en algo que tiene sentido y una expectativa. Estamos esperando a nuestro Señor. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, con todas las bendiciones. Somos ciudadanos del cielo, con todos los derechos de ciudadanía que esto incluye. Y en el reino de los cielos no existen ciudadanos de segunda categoría. Y aunque no hemos llegado, hermanos, al cielo, ya estamos disfrutando de un anticipo de Él. Ya estamos disfrutando de un anticipo de Él. Nos relacionamos, por ejemplo, hermanos, ¿qué creyente ahora no puede relacionarse a Dios como Padre? La oración del Padre Nuestro nos dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Podemos entrar al trono de la gracia. Tenemos el poder obrando a nuestro favor del Espíritu Santo y que Él controla todas las cosas. ¿Sabe para qué? Para nuestro bien. Y nos gozamos en la esperanza ciertísima de la vida eterna mientras disfrutamos de algunas cosas acá. Ahora, el punto: ¿por qué no parece que las disfrutemos? Porque todavía hay pecado remanente que no nos permite disfrutar plenamente de las cosas que tenemos. Hay un gozo mezclado con cierta tristeza, porque el pecado aún mora en nosotros. Hermanos, ¿qué es lo que impide una felicidad plena? El pecado. Cuando lleguemos a la gloria, eso lo vamos a ver más adelante, cuando lleguemos a la gloria, lo que va a hacer que nosotros disfrutemos plenamente las bendiciones a Dios es cuando el pecado sea totalmente extirpado o eliminado de nuestras vidas. Por eso, hermanos, si usted está triste y digamos, la depresión de una persona llega es por la vida de pecado. Por eso no nos importa, hermanos, si tenemos muchos o pocos bienes materiales de este mundo, porque si somos verdaderos creyentes, hermanos, nuestro verdadero disfrute y deleite son esas bendiciones espirituales. Estamos contentos, hermanos, seamos ricos o seamos pobres en este mundo.
Entonces hemos visto, hermanos, en primer lugar, el origen donde proceden estas bendiciones. En segundo lugar, hemos visto la naturaleza de las bendiciones. Veamos en tercer lugar el agente de estas bendiciones espirituales. El agente de estas bendiciones espirituales. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual porque estamos en Cristo. Y esta frase aparece, hermanos, en esta sección no más de 10 veces. Del versículo 3 al 14 aparece 10 veces la palabra en Cristo. Y en todo el resto de estas cartas, hermanos, de esta carta, muchas veces va a aparecer, y a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Ahora, lo que estoy diciendo, hermanos, ¿quién es que merece todas estas bendiciones? Note que yo estoy diciendo, ¿quién es que merece todas estas bendiciones? Y si usted está pensando que somos nosotros, pues no somos nosotros. Nosotros no merecemos ninguna bendición del Señor. Y usted entonces preguntará, ¿por qué entonces la tenemos si no la merecemos? Bueno, porque Cristo es el recipiente que merece todas las bendiciones de Dios. Y nosotros estamos en Él. Lo que quiere decir que si nosotros estamos unidos en Él, lo que Él recibe, nosotros también lo recibimos por estar unidos a Él, unidos espiritualmente a Él, de tal manera que todo lo suyo es nuestro. Miren, hermanos, que nosotros debemos entender que gracias a esa unión mística con el Señor Jesucristo, todo lo que Cristo merece, nosotros lo recibimos de manera gratuita, sin merecerlo. ¿Quién es que lo merece? Él, pero nosotros lo recibimos por gracia, porque por gracia fuimos unidos a Cristo y por gracia recibimos esas bendiciones por estar en Él. Por eso note lo que dice Pablo en Romanos 8:17. Y esto está muy conectado con lo que hablamos esta mañana en el estudio. Dice, hablamos de la adopción como hijos, ¿no? Y note lo que Pablo dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea que, ¿por qué somos herederos de Dios? Por estar en Cristo. Y somos coherederos de Cristo por estar en Él. John MacArthur lo dice acerca de esto en su comentario, y lo cito. Dice, las riquezas de Cristo son nuestras riquezas, sus recursos son nuestros recursos, su justicia es nuestra justicia. ¿Se acuerdan de la justificación? Su justicia es nuestra justicia y su poder es nuestro poder y su posición es nuestra posición. Donde Él está, nosotros estamos. Sus privilegios es nuestro privilegio. Lo que Él es, nosotros somos. La posesión es nuestra posesión. Su posesión es nuestra posesión. Lo que Él tiene, nosotros tenemos. Su práctica es nuestra práctica. Lo que Él hace, nosotros hacemos. Así que por medio de la fe de nuestras vidas han quedado, hermanos, podría decir esta palabra, irremisiblemente ligadas a la vida de Cristo. Dice Pablo en 1 Corintios 6:17 que somos un espíritu con Él. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y esto es un gran misterio, hermanos, pero es una realidad que creo que debe llevarnos en conmoción. Quizá nosotros no somos muy meditabundos o reflexivos para contemplar estas verdades. Si nos detuviéramos, como Pablo, a contemplar estas realidades, hermanos, nuestro corazón se llenaría de conmoción, de alegría y de gozo, y el corazón de todo verdadero cristiano estaría rebosante de adoración y alabanza por grandes bendiciones que tenemos en Cristo. ¿Sabe por qué a veces tenemos ese espíritu tan parco, tan frío y tan superficial? Porque no hemos ahondado en lo que Dios ha hecho en nosotros, de lo que somos en Cristo. Quizá ignoramos esto. Ahora, ¿por qué nosotros los creyentes disfrutamos de todas esas grandes bendiciones y mucha gente no? ¿Por qué nosotros disfrutamos como creyentes de todas esas bendiciones y mucha gente no? Bueno, esta pregunta nos lleva a nuestro cuarto aspecto que describe estas bendiciones divinas. Vamos a mirar en cuarto aspecto, en cuarto lugar, el fundamento por el cual disfrutamos de esas bendiciones. El fundamento por el cual disfrutamos
de esas bendiciones. Versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Y ese amado está con mayúsculas. ¿Sabe por qué? Está hablando de Cristo. Pablo nos dice que todas estas bendiciones vienen a nosotros de acuerdo con el plan eterno de Dios. Hermanos, Él nos bendijo con toda bendición espiritual según nos escogió en Él. Hay una elección y Él nos bendijo en conformidad con el hecho de que nos escogió conforme al plan que se había trazado antes de que el tiempo existiera, es decir, en la eternidad. Y todas esas bendiciones no llegaron a nosotros por accidente, hermanos, por casualidad, ni por nuestros impulsos, ni mucho menos por lo que somos, ni por lo que hacemos o dejemos de hacer, de ninguna manera. Todas esas bendiciones, hermanos, ¿sabe por qué llegaron a nuestras vidas? Porque Dios ya lo había determinado antes de la fundación del mundo. No es porque usted sea más inteligente que otros, no es porque usted sea más bueno que otros. De hecho, la Biblia dice que nos escogió a nosotros, pero todos éramos malos. Éramos enemigos de Dios en nuestra mente, éramos pecadores, empedernidos practicantes del pecado e hijos del diablo y esclavos del pecado. Todo eso éramos antes. Pero no nos escogió, algo que algunos asumen, porque Dios sabía que íbamos a ser buenos. Eso es un grave error, eso no es lo que enseña la Biblia. Por eso esta enseñanza nos pone frente a una de las doctrinas más abusadas y más atacadas de toda la Escritura. Y estoy hablando de la doctrina bíblica de la elección soberana y libre de Dios. La elección soberana y libre de Dios. Y la razón de esta hostilidad contra esta doctrina, ¿sabe por qué? Es porque aplasta el orgullo y la soberbia del hombre. El hombre siempre quiere creer o se hace pensar él mismo que él tiene el sartén por el mango, que no es Dios quien lo escoge, sino él es quien escoge a Dios. Pero eso no es bíblico. Juan 15:16, no me elegiste vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. La Biblia enseña de manera explícita que Dios es soberano y que antes de la fundación del mundo, Él escogió libre y soberanamente a un grupo de personas para salvación y a los demás los dejó sumida en su justa, y note esto, subraye esto, en su justa condenación. Esto es lo que la palabra de Dios enseña. La palabra de Dios no enseña algo distinto. No queramos acomodar la Biblia a lo que nos parece más lógica en nuestra razón. El apóstol Pablo no tuvo problemas, hermanos, en exponerla aquí. Y muchas personas, quizás, yo he escuchado de hermanos que dicen, bueno, pastor, no es bueno porque aquí hay mucha gente nueva, no predique de eso, se van a asustar. Pero hermanos, Pablo predicó esto y envió esta carta a un grupo de personas reunidas en un lugar y ahí no habían creyentes también y se estaba exponiendo esta doctrina de la elección. Hermanos, porque estas cosas no deberían quedar ocultas. Y fue escrita en esta carta a una iglesia compuesta por gente común y corriente que deberían alegrarse en Dios, alabando su nombre por haberlos escogidos para salvación antes de la fundación del mundo. De hecho, la comprensión de esta doctrina hace la distinción entre un creyente maduro y un creyente inmaduro. Esta doctrina hace esa distinción. Es importante y necesario que nosotros meditemos sobre la soberanía de Dios, y Él ha ejercido una soberanía en la salvación de los pecadores. Es decir, hermanos, a Dios nadie tiene que decirle qué tiene que hacer, o Él no está supeditado a que alguien le diga lo que Él tenga que hacer, o Él está esperando que alguien haga para Él reaccionar. Él no actúa por reacción de esa forma en la elección. Él no nos escogió porque sabíamos que íbamos a creer. No, nosotros creemos porque Dios nos escogió para que creamos. No al contrario. Por tal razón es que debemos esforzarnos, hermanos, por conocer este asunto en lo que Dios nos ha revelado en su palabra, porque todo lo que está ahí es inspirado, ¿sabe por qué? Por el Espíritu de Dios, y es útil, pero al hacerlo debemos reconocer lo limitado que somos.
Por eso Juan Calvino dijo lo siguiente, y cito, dice, al tratar con la predestinación debería evitarse dos actitudes: curiosidad excesiva por lo que Dios no ha revelado y timidez exagerada en no enseñar lo que se ha revelado. No hablemos, hay unas personas que dicen, bueno, quieren responder a preguntas que Dios no ha revelado. Y por otro lado, está esa timidez de no hablar porque los nuevos se van a asustar. Ya se fue. Así que, hermanos, todo el mundo debe saber que Dios no está en la mano de los pecadores. Es que el hombre piensa que Dios está en la mano de ellos. Por ejemplo, esa idea en muchas congregaciones es, mira, Dios te está llamando a la puerta, no lo dejes allí esperando, ven a Cristo, no lo dejes esperando como si Dios estuviera a merced de los demás. Pero eso es un cuadro, hermanos, que distorsiona la realidad de ese Dios soberano y justo, lleno de gracia. Hermanos, no es Dios quien está a merced de los hombres, es el hombre quien está a merced de Dios. Por eso, hermanos, lo que debemos mirar es que más bien los pecadores están en las manos de un Dios, y por cierto, de un Dios airado. Están en las manos de Dios. Todos nosotros, hermanos, estamos en las manos de Dios, justos, injustos. Y al profundizar en esos dos textos hay dos palabras que son fundamentales. El versículo 4 dice que nos escogió, y en el versículo 5 nos predestinó. Ustedes pensarán que es la misma cosa. Escoger y predestinar no es lo mismo, aunque están íntimamente relacionadas. Y aquí el verbo escoger es traducido al término griego eklekomai o eklekomé, cuyo significado es hacer una selección. Ahora, se usa en Lucas 6, 10 y 13. Este mismo término eklekomai se utiliza también en Lucas, el mismo término griego que significa lo mismo en Lucas 6:13, cuando el Señor escoge quiénes iban a ser sus apóstoles. Dice en Lucas 6:13, y cuando era de día llamó a sus discípulos, y de todos esos discípulos, ¿qué dice? Escogió a 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. De todos los discípulos, escogió solamente a unos para el oficio apostólico. Ahora, no fue decisión de los apóstoles. Ellos dijeron, yo quiero ser apóstol, yo también quiero ser apóstol. No. Y Dios dijo, usted quiere ser, venga pues sea apóstol. No, fue Cristo quien los escogió para esa tarea. No fue decisión de ellos, fue decisión del Señor. Fue Él quien los escogió entre muchos hombres para dicho ministerio. Pero de nuestro texto estamos hablando no de un ministerio, sino que estamos hablando de la elección. ¿Para qué? Para salvación. Yo sé que en el Antiguo Testamento hay varios elementos de la elección. Muchas personas fueron elegidas para ser reyes, profetas, y de hecho muchos de los reyes que fueron escogidos no fueron escogidos para ser salvos, pero sí para ejercer un reinado o un sacerdocio, pero ellos se perdieron, muchos de ellos se perdieron. Encontramos, por ejemplo, que Saúl fue escogido para ser rey, pero no fue escogido para salvación. O encontramos también muchos sacerdotes como los hijos de Aarón, que fueron elegidos para ejercer el sacerdocio, pero es que, ¿saben qué? Dios los mató, los consumió, los destruyó y fueron directamente al infierno. Porque hay elecciones. Entre los apóstoles había uno que era hijo del diablo, Judas Iscariote. Fue escogido como apóstol, pero no fue escogido para salvación. Y ahí tenemos que separar entre la elección para redención y la elección para un oficio. Así que, hermanos, Dios en su soberana voluntad escoge, pero en nuestro texto estamos hablando de esa elección para salvación. Dice el Señor Jesús en Juan 15:16, hablando de la vid verdadera, y quiero traer en contexto, ¿no? Me gusta a veces no afanarme por la prédica, pero sí algo que veo en la vid verdadera es una mata de uvas. ¿Y qué hace el Señor? Las ramas que no dan fruto las desgaja, las arranca, y ya no permanecen en la vid, van a morir separadas de la vid, porque no dieron frutos. ¿Sabe quién eran esas vides que no dieron frutos? El Israel incrédulo. ¿Y por qué no permanecieron en la vid? Porque no fueron escogidos para salvación.
por eso fueron arrancadas. Pero dice que él incrustó a ramas silvestres para que estuvieran allí, a los gentiles, y ellos dieron fruto. Pero note lo que el Señor dice ahí. ¿Quién eligió para estar en esa vid? Conectados a la vid. Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Es lo contrario, no, ustedes no me eligieron. Hermanos, la doctrina arminiana de nuestros días, que muchos evangélicos profesan, dice lo contrario. Dice, Cristo me eligió a mí porque yo le elegí primero. No, la Biblia no enseña eso. La Biblia dice, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Y podríamos decir, Él nos eligió, por eso nosotros le elegimos, pero no al contrario. Recuerde que la iniciativa es de Dios. Y por otro lado, ese es el término elección. Entonces Cristo nos amó incondicionalmente y nos escogió cuando nosotros no queríamos saber nada de Él, cuando nosotros éramos sus enemigos. Pero la palabra otra es predestinación, y ahí viene la palabra proorizo. La palabra pro es de antemano, y la palabra orizo es horizonte, una línea que demarca, que aparentemente separa el cielo de la tierra. ¿Usted no ha notado eso que usted ve en el horizonte? Una línea que separa el cielo de la tierra. Pues de eso está hablando Pablo, que antes, entonces la palabra es trazar una línea de antemano. Dios soberanamente trazó una línea, y a uno, noten la línea que trazó. ¿Cuál fue? Que a unos destinó de antemano para salvación y vida eterna. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y no podemos negar esa verdad por simple hecho de ser una verdad. Quiero explicar esto. Dios predestina a unos para vida eterna y a otros para condenación. Pero eso no sucede en la elección. Dios no escoge gente para el infierno, sino solamente para salvación. O sea que la elección se debe solamente a los que van a ser salvos. La elección no es doble, sino simple. Solamente Dios escoge para ser salvos. De hecho, cuando Dios dice que pone el querer como el hacer, solamente es en los escogidos. Pero Él no pone el querer y el hacer para la gente hacer lo malo. Ahora bien, cuando hablamos de la predestinación, sí estamos hablando de una predestinación doble. Unos fueron predestinados para vida eterna y otros para condenación. Y ahí es la línea que demarca. Sé que hay una demarcación. No podemos negar la verdad bíblica por el hecho de ser una verdad bíblica. Dice Pablo en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, la pregunta es, ¿quiénes son los que aman a Dios? Los que han sido amados por Dios. Ellos no pueden amar a Dios si primeramente no fueron amados por Dios. Ellos escogieron a Dios porque Dios los escogió primero. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, todas. ¿Y quiénes son los que aman a Dios? Esto es a los que conforme a su propósito, a su decreto, son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó. Y desde luego aquí no estás diciendo que Dios nos escogió porque Él sabía que íbamos a creer, más bien Él sabía muy bien que íbamos a creer porque Él nos escogió para salvación. Parece lo mismo. Él no nos escogió porque sabíamos que íbamos a creer, porque Él sabía que íbamos a creer, sino que Él nos escogió para que creyéramos. Ahora, ¿Él sabe que íbamos a creer? Sí. ¿Y por qué sabe eso? Porque Él nos escogió. Pero hay personas que tuercen esto y dicen, no, Dios nos escogió. Dicen lo contrario, dicen eso. Dios nos escogió porque Él sabía que íbamos a creer. No es así, hermanos. Ahora bien, creo que aquí la palabra clave es la palabra griega ginos o conocer, que Pablo traduce como conocer. No se trata, hermanos, de un conocimiento intelectual, sino de un amor íntimo y soberano. Voy a demostrarles eso. Por ejemplo, en Génesis 4:1 dice que conoció a Adán a su mujer Eva. La pregunta es que ¿acaso Adán no conocía a Eva? Intelectualmente ella no sabía quién era Eva. Pues obviamente él sí sabía quién era Eva. Entonces, ¿a qué está hablando? ¿A qué se está refiriendo con conocer? Bueno, dice que la cual concibió y dio luz a Caín, el primogénito. Y dijo, por voluntad de Jehová ha adquirido varón. Lo que está diciendo es conocer es un acercamiento íntimo, una relación de amor. Me parece que Jeremías dice con amor eterno, hable de los escogidos, con amor eterno te he amado. Dios nos amó desde la eternidad. Lo que está diciendo es
que Dios, cuando dice nos conoció antes de la fundación del mundo, dice que nos amó antes de que el mundo existiera. Eso es lo que está diciendo cuando habla de conocer. Aquí no está diciendo que Adán no conociera a Eva, sino que si era su esposa, él la conocía, pero no en ese sentido. Dice aquí, dice Pablo, porque a los que antes conoció con anterioridad, también los predestinó. La pregunta, hermanos, ¿Dios no conoce a todo el mundo luego? ¿No es omnisciente? ¿Cómo sí que los que antes conoció? Eso diría que conoció a unos y a los otros no, pero él conoce a todos. Entonces tampoco puede ser la palabra intelectualmente hablando de su omnisciencia, no, él está hablando de su relación. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó a esos también llamó, y a los que llamó a esos también justificó, y a los que justificó a esos también glorificó. A esos que Dios amó en la eternidad son los mismos que él predestinó. Él los amó y por eso los predestinó para vida eterna. Así que la salvación depende de Dios y noten esto, no de nosotros. Hermanos, cuando la gente dice que la salvación se pierde, entonces para poder mantener la salvación, ¿de quién depende? ¿De Dios o de nosotros? De nosotros, lo cual no es bíblico. La salvación depende de Dios. Dice el Señor que nadie lo podrá arrebatar, no, nadie los podrá arrebatar de su mano. Miren lo que dice Romanos 9:15, dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca, así que no depende del que quiera ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y Pablo continúa en el capítulo 10 y concluye en el capítulo 11. Miren Romanos 11:33, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿Quién le dijo que tenía que hacer, hermano, lo que tenía que hacer? ¿O quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Como podríamos decir, ¿quién hizo algo para decir, Señor, yo lo hice, ahora merezco que me escojas? Nadie. Hermanos, todos nosotros sabemos que lo único que merecemos, todos, es una condenación eterna, todos. Y cuando Pablo dice esto, está pensando principalmente en la salvación de los pecadores, porque esto es el contexto de sus capítulos. La salvación es de él, por él y para él. El punto que debemos determinar es que ¿quién está en las manos de quién, hermanos? Es el hombre quien está en las manos de Dios y no al contrario. Y en las manos de un Dios airado. Mire, hermano, si el pecador en este momento sigue haciendo de las suyas, usando el aire que Dios le ha dado, el alma que Dios le ha dado, los bienes que Dios le ha dado para ofender a Dios y restregárselos en la cara de Dios, y si no ha descendido del infierno, es por la simple razón de que Dios no ha retirado su mano para sostenerlo. Nomás es que Dios retire un poco su mano, y tan pronto Dios retire, estos hombres descenderán al infierno directamente. Así que más vale a una persona que piensa que no le va a pasar nada, es el hecho de que no le haya pasado nada hasta ahora, es porque Dios simplemente no ha retirado su mano de misericordia. Pero pronto esa misericordia será quitada. Ahora, ¿qué nos enseña el apóstol Pablo en este texto de Efesios acerca de la elección? Bueno, Pablo nos enseña básicamente 5 cosas. En primer lugar, Pablo establece el fundamento de la elección, versículo 4. En primer lugar, Pablo establece el fundamento de la elección según nos escogió ¿en quién? En Cristo, en Él. Fuimos elegidos en Cristo. Cuando Dios nos incluyó en su plan soberano, Él sabía que no merecíamos ser incluidos. Pero Cristo se comprometió de antemano pagar completamente la deuda de los que el Padre escogió. Él no vino a morir por ninguno más, sino por los que el Padre escogió para ser salvos. Y eso nosotros debemos tener claro, que Él nos escogió en su Hijo, porque su Hijo es el único que nos puede dar la justicia para poder entrar a la vida eterna. Así que el plan de Dios era perfecto. En segundo lugar, Pablo establece el tiempo de la elección. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo.
Es decir, esta elección se llevó a cabo en la eternidad, antes de que el tiempo existiera, antes de la creación del universo. Dios soberanamente, antes del tiempo, nos incluyó en su plan soberano. En tercer lugar, Pablo establece el propósito doble de la elección. Hay un propósito doble. Bueno, en el versículo 4 están los dos. El primer propósito de la elección, noten esto, es para hacernos santos y sin mancha. No para hacernos ricos, saludables. No, para hacernos santos y sin mancha. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Hermanos, no nos escogió porque vio que íbamos a ser santos y buenos, por eso nos escogió, no, sino que vio más bien nuestro pecado, nuestra maldad, y por eso nos escogió para hacernos santos y sin mancha. Por cierto, Pablo describe nuestra condición antes de venir en Cristo. Mire lo que dice, ¿qué éramos antes? Efesios 2:1, y él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Mire cómo éramos. ¿Cómo se conoce un impío? Que no vive haciendo lo que Dios dice, sino lo que su corazón le diga. Yo he escuchado gente que dice, es que yo adoro a Dios a mi manera. Yo ayuno a Dios, ayuno a mi manera. Yo vivo mi vida cristiana a mi manera. Pero hermanos, eso es vivir bajo los deseos de la carne. Esa persona no ha sido liberada del pecado. Note porque ¿qué sigue diciendo? Entre los cuales todos nosotros vivimos, cuando éramos impíos, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Hermanos, así que si una persona escucha el mandamiento del Señor, esto es lo que debes de hacer, esto es lo que Dios pide de ti, eso es lo que le agrada a Dios, y tú haces lo que a ti te agrada y vas en contra de la palabra, tú no has nacido de nuevo, tú sigues esclavo de tus pecados. Así éramos nosotros antes de ser creyentes, pero la santidad es el resultado de la elección, no la causa, hermanos. Dios nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, y donde mejor podemos ver esto, hermanos, es en Tito 2:11, que dice, note esto, y eso lo reitero, hermanos, usted está viviendo por lo que usted quiere hacer o por lo que Dios dice que debe hacer. Usted está viviendo bajo los preceptos de Dios o bajo lo que su corazón le diga. Porque si usted vive bajo lo que su corazón le dicte, entonces usted está en sus pecados, usted es esclavo del pecado. Porque los deseos de los pecados usted lo hace. Dice, noten lo que dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pero ¿qué nos enseña esa salvación? Enseñándonos que renunciando a la impiedad, o sea, a vivir fuera de la ley y a los deseos mundanos, a no vivir según los deseos de la carne, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Justa, ¿qué es vivir de manera sobria? Despiertos, vigilantes. ¿Qué es vivir de manera justa? Según lo que es correcto, según la ley de Dios, según los mandamientos de Dios. Y piadosamente es vivir agradando a Dios en todo lo que hacemos. O sea que esta persona está despierta, está buscando qué es lo correcto que debo de hacer y sabe que lo correcto es lo que agrada a Dios, y entonces su vida es inclinada a esto. No hace lo que quiere ni lo que le parece que está bien, sino que hace lo que Dios dice que está bien. Dice, note lo que sigue diciendo, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de Dios y del Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar, redimirnos de toda iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Vivir sin ley. Iniquidad es aquel que vive sin ley, o sea, él sabe qué es lo que Dios pide, pero él hace lo que él quiere. Y purificar para sí un pueblo propio, celoso ¿de qué? De buenas obras. No para conocer lo que dice que Dios quiere, sino para vivir haciendo eso que Dios quiere. Dios el Padre nos sacó en Cristo y nos redimió para que fuésemos un pueblo santo, para vivir bajo la voluntad revelada de Dios y no bajo lo que nosotros queremos. Así que, hermanos, debemos tener el deseo de ser santos, porque para eso fuimos escogidos. Esa obra de santificación comienza en el momento mismo de nuestra conversión y terminará cuando Cristo venga a su gloria. Esa es la expectativa.
El segundo propósito de la elección, dice Pablo, es para ser, hermanos, adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y yo sé que en eso no necesito abundar porque he hablado bastante. Versículo 5, en amor habiéndonos predestinado para que, lo primero es santos y sin manchas, pero aquí es para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Hermanos, ¿sabe por qué? Hay una estrecha conexión. Si usted no es santo, no puede ser hijo de Dios. Si usted no quiere vivir en santidad, usted no tiene derecho a llamarse hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque un hijo quiere parecerse a su padre. Y si Dios es santo, esa persona quiere ser santo. No está siguiendo sus caminos, no está siguiendo los deseos de la carne. Nosotros ahora somos hijos de Dios y tenemos todos los derechos de un hijo de Dios porque Dios nos adoptó. Y Dios decidió hacer eso cuando no éramos dignos, herederos suyos. Por eso lo primero que Dios hace es justificarnos, ¿se acuerda? Por eso Pablo dice una vez más que todo eso ocurrió en Jesucristo para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y es en virtud de la obra redentora de su Hijo que nos aplica por la fe. El juez del universo nos declara sin culpa. Note que estamos delante de un tribunal y el juez nos declara sin culpa como si nunca hubiéramos pecado. Luego nos recibe como hijos en su familia y pone su nombre sobre nosotros y luego nos bendice con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Si usted diga, bueno, no entendí nada. Bueno, lo que estoy diciendo es, cuando un pecador nace de nuevo, tiene el deseo de creer y confiar en lo que Cristo ha hecho por él y en arrepentirse de sus pecados. Cuando va a Cristo, la justicia de Cristo pasa a ser su justicia. Y cuando él recibe la justicia de Cristo, ese hombre no solamente es justo, sino que es santo. Y ahora como es santo, es adoptado hijo de Dios. Y como es hijo, ahora puede disfrutar de todas las bendiciones porque es hijo de Dios. Hermanos, qué bendición tan grande. Dios nos escogió para ser santos y a ser adoptados hijos suyos. Pero en cuarto lugar, Pablo establece la razón por la cual nos escogió. Y una pregunta que nosotros nos hacemos, ¿por qué Dios me escogió a mí? ¿Por qué Dios me escogió a mí? Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Aquí estamos estableciendo, hermanos, la razón. La razón por la que Dios nos escogió fue por el puro afecto de su voluntad. Hermanos, la elección no fue arbitraria ni caprichosa. Dios tiene una razón para escogernos. Pero una pregunta, usted dirá, bueno, ¿y cuál es esa razón por la cual Dios nos escogió? Dios no nos la reveló. No reveló. Pero no crea que es porque usted es bueno. Porque ya dijimos que todos somos pecadores. No es porque nosotros seamos mejores que los demás. No esa es la razón. Simplemente no la sabemos. Cuando Pablo habla del puro afecto de su voluntad, está hablando de la bondad soberana de Dios. Él nos escogió conforme a su benevolente y santa soberanía. Y esto es todo lo que se nos ha revelado. Y hasta aquí podemos llegar. Y Dios se deleitó en amarnos antes de la fundación del mundo. Y conforme a ese amor soberano nos eligió. Por eso dice el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado. ¿Sabe? Nos amó. Podríamos decir que la única razón que encontramos es porque nos amó. Bueno, y a los demás no los amó de esa manera. En quinto y último lugar, para terminar, Pablo nos muestra la meta final, hermanos, de esa elección. ¿Por qué Dios hizo todo eso por nosotros? ¿Por qué quiso que fuésemos sus hijos, hermanos? Bueno, versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Para alabanza de la gloria de su gracia. Hermanos, podríamos decir, si no hubiera pecado que perdonar, si no hubiera pecadores que salvar, no se conocería la gracia de Dios. Es decir, nosotros los escogidos no merecemos nada. Es decir, por encima de todo lo demás, Él nos elige y salva para su propia gloria. Ese es el punto. Es decir, la meta final de la redención es exhibir la gracia de Dios de una manera que llene los corazones indignos de su gracia, produciendo labios que pronuncien alabanzas. Dios hizo todo eso para su gloria, hermanos. ¿Qué es lo que Dios espera de los salvos? Que le adoren, porque para eso fuimos escogidos. ¿Qué hace un cristiano, hermanos, en el día de adoración fuera de la adoración? Una buena pregunta, ¿no? ¿Qué hace una persona que profesa la fe no estando adorando
con el pueblo de Dios en el día de Señor. Entonces, pues, Pablo siempre está conectando eso con la persona de Cristo. Versículo 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, el cual nos hizo aceptos en el amado. Y Pablo se refiere aquí como el amado, es decir, Dios el Padre ama al Hijo con un amor inigualable. Y note lo que voy a decir aquí, hermanos. Dios ama a su Hijo con un amor inigualable, eterno, inalterable e incondicional. Solamente de su Hijo es un amor, se llama complaciente. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora, en virtud de nuestra unión con Cristo, ¿sabe qué? Ahora unidos a Él somos el objeto del Padre de recibir ese mismo amor que Cristo recibe. Nosotros estamos siendo amados de la misma manera que Cristo es amado. ¿Y por qué hecho? Por el hecho de estar unidos a Cristo. Somos aceptos ¿en quién? En el amado. Esto nos preguntamos, ¿existe un privilegio más grande, hermanos, que ser cristiano? Ser amado de la misma forma, y Dios nos mira, estos son mis hijos amados en quien tengo complacencia. Ahora, la pregunta es, ¿ese amor complaciente a qué se debe? Se debe a lo que hay de Él en nosotros. Y lo que nosotros estamos en Él. Es decir, si estamos en Cristo, ese amor rebosa. Ahora somos beneficiarios, hermanos, de las riquezas de su gracia. Somos herederos de Dios juntamente con Cristo y algún día entraremos al disfrute pleno de esa eterna herencia. Hermanos, ¿acaso esto no debería llenar nuestros corazones de gozo y gratitud? ¿Acaso no deberían nuestras bocas llenarse de alabanzas cuando cantamos los himnos, salmos y cánticos espirituales? ¿No deberíamos estar contentos? En la eternidad Dios te vio, Dios te conoció en tu pecado y aún así te amó. Y soberanamente, por una razón que nadie entiende, hermanos, Dios te incluyó en su plan soberano. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, sabe que Dios envió a su Hijo y su Hijo fue a la cruz pensando en ti. Si eres creyente verdadero, muriendo por tus pecados, porque Él te amó antes de la fundación del mundo, particularmente por ti, si eres verdadero cristiano. Y luego Dios soberanamente envió a su Espíritu Santo para que abrieras tus ojos, resucitaras espiritualmente, para que pudieras ver la belleza y la hermosura de Cristo y para que pudieras ver la gloria de Dios y caer postrado ante su presencia en arrepentimiento. Por eso nuestra vida ha cambiado, hermanos, y debe manifestarse esto. Para concluir, hermanos, hermanos, que Dios nos conceda. Yo creo que a la luz de todo esto, ¿qué espero, hermanos? Solamente Pablo está introduciendo esta carta y está glorificando. Él entra en un éxtasis de adoración, de gozo. Pero, hermanos, que Dios, mi deseo es que Dios nos conceda vivir a la altura de nuestro privilegio y mostrar la gloria de Dios a través de una vida santa. Y, hermanos, independientemente de la circunstancia en que nos encontremos, en circunstancias adversas en que nos encontremos en este momento. ¿Dónde estaba Pablo cuando escribió esta carta, hermanos? No estaba libre, estaba en una cárcel, en una prisión en Roma, y en vez de estar quejándose como muchos hacen, hermanos, Pablo bendecía a Dios por la riqueza de su gracia y la mente de Pablo estaba ocupada en esa realidad. Y yo me pregunto, hermano, ¿usted se ocupa de esto? ¿Normalmente usted piensa en esto? Eso debería ocupar nuestros pensamientos todos los días, no solamente en algunas ocasiones, todo el tiempo. ¿Estás ocupando tu mente en estas grandes bendiciones espirituales para manifestarlas luego en alabanzas y gratitud? ¿Son estas realidades eternas el consuelo de tu corazón en medio del dolor, de la enfermedad y de la escasez? Eso es el combustible que te mueve a seguir corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esos son los pensamientos de tu corazón para no codiciar las riquezas de este mundo que son pasajeras, efímeras, y guardarte de la mundanalidad. Hermanos, son estas cosas en las que debemos poner nuestra mente. Y el corazón, cualquiera que sean nuestras circunstancias, debemos estar mirando la gloria de Dios. Hermano, las inescrutables riquezas de su gracia para con nosotros y su pueblo. Quiera Dios, hermanos, que a lo largo de esta enseñanza, esta carta, vamos a compartir todas las bendiciones que tenemos, pero después vamos a decir, bueno, hermano, si usted está disfrutando, ahora yo te digo, si tú eres creyente y esas bendiciones son para ti, ahora tú debes vivir de esta manera. Porque si no vives de esta manera, como voy a decir más adelante,
entonces no tienes derecho a llamarte hijo de Dios. Porque muchas personas dicen, pero usted está equivocado. Usted no sabe lo que yo siento en mi corazón. Yo siento que yo soy hijo de Dios. Hermanos, hoy un hombre se siente mujer y eso no significa que el sentirse, significa que sea. Eso es una distorsión. Pero si tú dices ser hijo de Dios, demuéstrame por tu vida, por tu comportamiento, que eres hijo de Dios. Porque vives a la luz de esta realidad y a la luz de estas bendiciones. Porque estas bendiciones te van a llevar a vivir en gratitud. Si has sido bendecido con toda bendición espiritual en Cristo, ¿sabe qué te va a llevar a vivir una vida al servicio y en obediencia a lo que Dios pide de nosotros? No como queramos. Si tú vives tu vida como quieres, entonces tú sigues esclavo de tus pecados, de tus pasiones, y no eres esclavo de Cristo. No eres un hijo de Dios. Más vale que nosotros nos examinemos si estamos caminando a la luz de su palabra o a la luz de nuestras propias inclinaciones.